Hay algo que los vivos nunca olvidan: el peso de cargar un muerto en los ojos. Y ella lo cargaba. Lo cargaba en cada paso que daba, en cada respiración que le costaba más que la anterior, en cada vez que sus manos bajaban instintivamente hacia su vientre hinchado, como si pudiera proteger al que aún no había nacido del mismo mundo que ya se había tragado al que amaba. Cuéntanos aquí abajo en los comentarios desde qué ciudad nos escuchas. Dale clic al botón de like y vamos con la historia. Su nombre era Jalona. En apache, ese nombre significa la afortunada. Sus abuelas se lo pusieron el día que nació sin llorar, como si ya supiera que el silencio salva vidas. Irónicamente, ese mismo silencio sería lo único que la mantendría con vida en los años que vinieron. Jalona tenía 22 años cuando el mundo que conocía dejó de existir en el espacio de una noche. Ella lo narra ahora, muchos años después, sentada frente a un fuego pequeño, con su hijo adulto a su lado escuchando. Y cuando habla, su voz no tiembla, porque las mujeres apache no lloran donde otros pueden verlas. Lloran en la oscuridad, con el río como testigo, y después se levantan. Así fue como empezó todo, dice ella. Escucha bien, porque esta historia también es tuya. Era 1882. La Sierra Madre del norte de México era todavía tierra de nadie. 2 países que la reclamaban en papel, ninguno que la dominara de verdad. Los chiricahuas sobrevivientes se habían replegado hacia esas montañas como heridos que buscan sombra. No por cobardes, sino porque el desierto te enseña que el que sobrevive es el que sabe cuándo retroceder. La ranchería de Jalona vivía en un recodo del río Bavispe, donde el agua bajaba limpia de las cumbres y los álamos temblones filtraban la luz del amanecer. Eran 15 familias, 42 personas. Su esposo Chayton era el más joven de los 3 guerreros de guardia. 24 años, espalda ancha, risa fácil que escondía una inteligencia de depredador. Lo que no sabían era que 3 semanas antes, un coronel de apellido Merritt había enviado desde Fort Bowie un informe oficial al Departamento de Guerra, diciendo que esa ranchería era un campamento de guerra apache, activo responsable de recientes ataques a colonos. Era mentira. Una mentira escrita con tinta, firmada, sellada con sello oficial. Una mentira que convertía a 42 personas, entre ellas 9 niños y 4 mujeres embarazadas, en objetivo legítimo. Merritt no había visto la ranchería en su vida. Solo sabía que estaba en tierras que cierto senador de Arizona quería limpias para el ferrocarril. La noche del ataque, Jalona estaba despierta. El bebé empujaba fuerte, 7 meses ya, y activo como si ya supiera lo que se avecinaba. Chayton dormía a su lado con una mano sobre el vientre de ella, costumbre que tenía desde que descubrieron el embarazo. Nunca dormía sin ese contacto, sin sentir los movimientos de su hijo bajo la palma. La primera explosión no fue un disparo, fue el corral. Alguien quemó los caballos primero, para que no hubiera fuga. Jalona se incorporó de un salto y Chayton ya estaba de pie con el rifle. Afuera los gritos se multiplicaban, niños, mujeres, el rugido de los hombres respondiendo a algo que ya los superaba en número. Chayton la miró. Ese segundo de mirada lo dice todo en apache. Te amo, sobrevive, cría a nuestro hijo. Salió, no volvió a entrar. Jalona escuchó el disparo. Uno solo, limpio, demasiado cerca. Y supo, con esa certeza que solo tienen las mujeres cuando pierden lo que más quieren, que Chayton ya no respiraba. Lo que vino después no lo recuerda en orden. Recuerda el humo. Recuerda el peso de su barriga chocando contra las piedras mientras reptaba hacia el río. Recuerda la voz de una niña llorando detrás de ella y el instinto de girar y jalarla. Pila, la hija de su cuñada, 4 años, y cargarla aunque el bebé en su vientre pesaba ya como una piedra de río. Recuerda el agua helada del Bavispe cerrándose sobre sus piernas mientras se metía hasta la cintura, con Pila aferrada a su cuello.
Recuerda que las voces de los soldados se alejaron hacia el norte, y recuerda que fue la única adulta que salió viva de esa orilla esa noche. 42 personas. De las que quedaron al amanecer, Jalona contó 5. 3 niños pequeños. Un anciano con herida en el costado, que no sobreviviría más de 2 días. Y ella, grávida, sin caballos, sin comida, sin dirección clara, parada al borde del Bavispe, mientras el amanecer teñía el agua de un rojo que no era del sol. El bebé pateó, fuerte, como diciéndole, «Todavía estoy aquí». Y Alona cerró los ojos, puso ambas manos sobre el vientre, y dijo en apache, en voz muy baja, casi solo para el río, las palabras que su madre le había enseñado cuando era niña, y tenía miedo. «Los que murieron no se fueron, solo caminan más rápido que nosotros». Después abrió los ojos, y empezó a caminar. Tiene que entenderse algo sobre la Sierra Madre para comprender lo que vino después. Esa cordillera no es un lugar, es un estado mental. Los apaches que se refugiaron ahí no lo hicieron porque fuera fácil, lo hicieron porque era imposible. Cañones que se abren sin aviso, ríos que cambian de curso después de cada lluvia, bosques de pino tan densos que el sol no llega al suelo hasta mediodía, y en medio de todo eso, el río Bavispe y sus tributarios bajando con una ferocidad que ningún mapa captura bien. Jalona conocía ese territorio como conocía el interior de su propia palma. Había crecido en él. Eso era su única ventaja. La primera urgencia era agua para los niños. Pila y los otros 2, un varón de 5 años, llamado Toga, y una niña de 6, que no había dicho una sola palabra desde el ataque, y no diría nada durante semanas. Los llevó río arriba, lejos del olor a humo y pólvora. El anciano, Nantaje, 70 años y costilla fracturada por bala, lo seguía con una lentitud que partía el alma, apoyado en una rama de encino. Caminaron hasta que las piernas de Alona dejaron de sentir el frío del agua y empezaron a sentir solo el peso. 7 meses de embarazo no estaban hechos para este tipo de travesía. El bebé se había calmado desde el amanecer. Demasiado quieto, pensó ella, y ese pensamiento la aterrorizó más que cualquier soldado. «Muévete», le susurró al vientre. «Dime que sigues aquí». Una patada. Débil pero real. Bien, los 2 seguimos. Fue Toga, el niño de 5 años, quien lo vio primero. Señaló río abajo, hacia una curva donde el Bavispe se ensanchaba antes de doblar hacia el oeste, y dijo con su voz de niño que no entiende lo que mira. «Tía, hay una casa que flota». No era una casa, era una plataforma de troncos, 6 o 7 vigas gruesas de pino, atadas con cuero crudo, encallada en un banco de arena detrás de una roca grande que la ocultaba de la vista desde la orilla. Sobre ella, una estructura baja, casi un techo solo, hecha de tablas y lona encerada parcialmente carcomida. Los troncos habían estado en el agua mucho tiempo, cubiertos de algas en los bordes, pero la estructura central estaba seca, protegida por la roca, invisible desde arriba. Jalona la observó desde la orilla durante un tiempo que no supo medir. Las señales, sin huellas humanas recientes en el barro, sin olor a fuego de los últimos días. El amarre de cuero al árbol de la orilla seco y tieso, semanas sin que nadie lo tensara. Abandonado, pero no hace mucho tiempo. Usó una rama para tentar el fondo, apenas 1,5 metros de profundidad aquí, agua clara, sin remolinos. Cruzó cargando a Pila, volvió por Toga, volvió por la niña silenciosa. Nantaje cruzó solo, orgulloso, con el agua hasta el pecho y la herida apretada con la mano. Subieron a la plataforma. La lona protegía un espacio de quizás 3 metros por 2. Dentro, una caja de madera sellada con brea, intacta. Un gancho de hierro clavado en una viga. Una cantimplora de cuero vacía colgando. Y en la viga central, grabadas con cuchillo, letras en español que Jalona leyó despacio, porque su español era funcional pero no fluido. Si alguien encuentra esto,
Que Dios tenga misericordia de nosotros. Heid Ove, 1879. 3 años atrás. La caja sellada con brea era lo más valioso que Alona había visto en días. La abrió con la hoja de su cuchillo, forzando el sello por las esquinas con paciencia, que su situación no permitía, pero que su entrenamiento apache le ordenaba. Nunca destruyas lo que puedes usar. Dentro, un rifle Winchester modelo 1873, envuelto en cuero de venado aceitado. 12 cartuchos, un paquete de carne seca de venado, todavía comestible aunque duro como madera, una bolsa pequeña con sal y pinole, una cantimplora de hojalata sin usar, y debajo de todo, metido entre las tablas del fondo, un sobre de cuero cerrado con costura de tendón. Jalona tomó el rifle primero. Lo chequeó con manos que recordaban cómo hacer esto. Chayton le había enseñado, insistiendo en que una mujer apache necesitaba saber usar cada arma disponible, porque los tiempos que venían no distinguirían entre guerrero y madre. Acción limpia. Mecanismo sin óxido. El cuero lo había protegido bien. 12 cartuchos. 12. Cada uno valía una vida. La suya.